Gracias, Perfecto, William. muchas gracias. Entonces dejamos a la doctora Elena. Sí, voy a compartir pantalla. ¿Ya pueden ver en pantalla? Sí, doctora, perfecto, gracias. Gracias, muy amable. Bueno, agradecemos en primer lugar al doctor Julio Rosales por el tiempo que se ha dado de presentarse en este webinar, en esta masterclass. Y bueno, agradecemos a AMPEME y también en sociedad con la Sociedad Peruana de Ultrasonido, logrando estos grandes seminarios para difundir el ultrasonido musculoesquelético y la patología musculoesquelética. Solo unos 3 slides para que puedan conocer también al doctor Julio Rosales Lecaros, médico radiólogo, especialista en el sistema musculoesquelético. Tiene una especialización en el Hospital Universitario de Oviedo, Asturias. Y bueno, lo más importante es que el doctor tiene un trabajo de intervencionista bajo guía ecográfica casi de 20 años, desde el 2001 en la Clínica Med. Bueno, su experiencia es amplia y también he tenido el gusto de estar con él en breve tiempo, pero he aprendido bastante y bueno, de verdad que es la primera vez que me impresiona ver un radiólogo que se dedique con tanto tiempo y tanta expertise a esto, ¿no? O sea, es importante todo lo que vamos a recibir hoy día de sus charlas de él. Y bueno, recordarles que el Congreso, debido a esto de la pandemia y del COVID lamentablemente, pero también nos da mucho tiempo para prepararnos mejor, va a ser del 8 al 10 de julio del 2021. No se olviden de reservar la fecha porque van a haber muchos congresos, pero es bueno que cada uno, el que le gusta músculo esquelético y quiere aprender un poco más de intervencionismo y también de resonancia, se pueda reservar la fecha para julio en Lima, Perú, va a ser en Miraflores. Y tenemos ahí los datos que los vamos a estar pasando. Por último, también recordarle que el doctor Julio Rosales va a estar en el Congreso de Lima, Perú, en el de AMPEME, el primer Congreso Musculoesquelético, con los siguientes temas, ¿no? Que están aquí escritos, no hay por qué describirlos, pero sí tenemos a grandes ponentes también como el doctor Monres de Brasil, el doctor Everaldo Grello Jr., también de Brasil, y el doctor Juliano, entre otros. Entonces, recordarles la fecha, por favor, y vamos a recibir también antes de pasar a la ponencia del doctor, felicitamos al doctor Jorge Luis Menancio por asociarse también, bienvenido a AMPEME, ¿no? Un nuevo integrante más a la Asociación de Medicina Musculoesquelética. Y bueno, vamos a recibir con agrado y bueno, con palmas virtuales al doctor Julio Rosales en su ponencia de intervencionismo musculoesquelético bajo guía ecográfica en hombro. Muchas gracias, Julio, te dejo para que sigas todo bien. Gracias, María. Ok, ¿me escuchan? Vamos a compartir pantalla o va a ser automático. Ahí me dan el dato, por favor. Por favor, doctor, comparta su pantalla. Bien. ¿Estamos listos? ¿Sí? Estamos listos, doctor. Todo listo. Muy bien. Bueno, quiero agradecer la oportunidad, la invitación, agradecer a la doctora Elena Pari por la que hace posible esto, organizarlo, agradecer también a los auspiciadores. La medicina necesita auspiciadores para que siga avanzando y sobre todo ahora en estos tiempos que es tan necesaria que avance. Y para mí es un honor presentarles a ustedes la República del Perú, la mayoría de los escuchantes de esta clase, así que es un honor y lo hago con mucho cariño, ¿ya? Como dijo la doctora Elena Pari, yo soy médico radiólogo, me dedico esencialmente a la medicina deportiva y dentro de eso, poco a poco, el intervencionismo ha ido, digamos, absorbiéndome, tomando largas horas del día, la mayor parte del tiempo dedicándome a esto, alrededor de 20 años ya. Bueno, comencemos. Harto tiempo ha pasado, mucho ya, desde que el doctor Ludwig, en el año 1940, el siglo pasado, hizo las primeras imágenes de ultrasonido. La verdad que el tiempo
como ustedes saben, pasa cada vez más rápido. La tecnología, digamos, es avasallante y espero que siempre la podamos utilizar al servicio de las cosas buenas, ¿ya? Una de ellas es la medicina. El ultrasonido ha avanzado a estos equipos en miniatura. La tecnología hace las cosas cada vez más pequeñas, cada vez más rápidas y cada vez más al alcance por bajar los costos de todos. Tenemos estos grandes equipos que son los equipos utilizados en pabellón, tipo Da Vinci, donde los médicos están sentados manejando con joystick sus equipos tipo Da Vinci. Bueno, en algún momento el intervencionismo, aquí en este lugar va a haber un transductor y probablemente el radiólogo intervencionista también esté sentado en un equipo parecido a este. Lo importante es que no avance tanto en que aquí exista una mano mecánica y otra mano mecánica y siempre exista aquí un carácter humano entre ambas, porque la medicina tiene que ser así, humanizada. Sobre todo en esto, en que el radiólogo intervencional está ahí al lado del paciente. Es muy importante. Bueno, en los tiempos que estamos, contamos con un equipo de ultrasonido y estas son nuestras herramientas, son muy simples. Esta es la gran herramienta, una jeringa con una aguja. Existen muchos consejos en algunos cursos, qué sé yo, que no es necesario cubrir el transductor. La verdad que yo considero que sí. Creo que se merece cada paciente una cobertura estéril, de la que sea, y ecofundas o un guante quirúrgico como este. Creo que es necesario. Y además que para mí, como médico radiólogo, tengo que cuidar este aparato. El transductor es algo que hay que cuidarlo. Hay que tener cuidado con qué limpiamos el transductor, el siempre manipularlo con gentileza en su cobertura inicial acá, donde pasa el ultrasonido, y de una manera que nos dure en el tiempo, que es, digamos, una de las zonas, uno de los, digamos, elementos más caros de un ecógrafo, es protegerlo. Y protegemos de paso al paciente con un cobertor estéril. Esta es nuestra gran herramienta, las agujas, es algo que tenemos que conocer muy bien. Tienen que familiarizarse con sus códigos. El primer número de una aguja nos va a decir el diámetro, lo fina o gruesa que puede hacer, ¿ya? El número, a medida que disminuye, hace que el diámetro de ella sea mayor. El segundo número se refiere a la longitud de la aguja. Está dado en pulgadas, ¿ya? Esto, pulgadas inglesas, pero fácilmente traducible a escalas más usadas por nosotros, que son los centímetros o milímetros. 1,5 pulgada corresponde a 40 milímetros, y esta es la aguja más usada por el momento en intervencionismo. Yo uso bastante la aguja número 23, que es más fina, la 23 por 1,5, siempre pensando en que el paciente obtenga el menos dolor del procedimiento. Y una aguja muy fina, una 25G y de pequeño tamaño, como para usar intervención en muñeca, etcétera, en pie, 1 pulgada son 25 milímetros. La otra herramienta para, digamos, efectuar una infiltración de mayor profundidad es el trocar espinal, que tiene una gran utilidad en nosotros. Ya en el fondo es un poquitito más un punzón que una aguja, por lo tanto en la entrada del mismo tenemos que ser cuidadosos. No tiene un bisel tan agudo como la aguja, tenemos que saber eso. Se encuentra cubierto con una cánula que la sacamos, obviamente, pero es de gran utilidad para llegar a estructuras de mayor profundidad o quizás estructuras que están un poco profundizadas en pacientes de mayor envergadura. Bueno, esto es lo que la literatura nos muestra desde el año 2000. Fueron demostrando los distintos investigadores que las imágenes no guiadas, las infiltraciones no guiadas o a la palpación o a ciegas, gran cantidad del medicamento quedaba fuera, en este ejemplo, en este estudio, fuera de la cavidad articular. Cada vez fueron saliendo más trabajos. Este trabajo del 2011 de la American Sport Medicine hizo un análisis comparativo entre las imágenes ecoguiadas en distintas articulaciones versus las a ciegas o no guiadas.
siendo contundente, digamos, una mayor precisión, obviamente, que las guías, en el caso de la glenohumeral, 95 sobre ciegas 79, el espacio subacromial 100 sobre 63, y la articulación acromioclavicular, que es una articulación más pequeña, y eso lo hace hacer un poquitito más difícil llegar a ella, 100 sobre 45. En el caso de la rodilla, donde la mayoría de los clínicos piensan que es muy fácil, también está demostrado que muchas punciones a ciegas o la palpación impregnan la cápsula articular en parte o en gran parte, ya sea pequeña o mucha. ¿Ya? Bueno, trabajos posteriores también demostraron que las infiltraciones ecoguiadas tenían un mayor rendimiento en cuanto a los síntomas en los pacientes a las 6 semanas, ¿ya? Versus las no guiadas. ¿Qué es importante? Esto es una diapositiva de una clase de introducción al intervencionismo que yo hago, que es muy importante. Prácticamente esta diapositiva genera una presentación por sí sola. Es necesario que tengamos un consentimiento informado del paciente, una autorización por escrito. Es necesario que tengamos una orden médica de un médico clínico diciendo lo que tenemos que hacer. Es necesario una sala de procedimientos adecuada, ojalá una sala dedicada. En general, los servicios de imágenes cuentan con una sala de intervención autorizada por los servicios de salud, porque históricamente se ha utilizado el arco C para punciones diagnósticas, ¿ya? Poco a poco estas salas se han ido utilizando cada vez más en salas terapéuticas, donde para mí es absolutamente enriquecedor que la radiología o un médico radiólogo tengamos presencia en la terapéutica de los pacientes. Bueno, en la mayoría de los servicios de imágenes existen estas salas de intervención. Hay que usarlas, ¿ya? Tenemos dentro de cada paciente analizar sus contraindicaciones. Existen muchas, ¿ya? De pronto llega un paciente para infiltrar una solución corticoidal y el paciente es un paciente diabético insulino requerente. La idea es que exista el paso en los insulinos requerentes o el paso del diabetólogo, o un paciente con unas dosis medianamente altas de un anticoagulante. La idea es que se suspenda en algunos procedimientos el anticoagulante, efectuado ojalá por el cardiólogo que lo indicó esto, ¿ya? Tenemos que interrogar no una vez, sino que 2 veces o 3 veces sobre una contraindicación que es muy importante, que son las alergias a medicamentos, ¿ya? De igual manera, tenemos que efectuar una exploración, evaluar ecográficamente a nuestro paciente y confirmar lo que vamos a hacer, lo que tiene y su diagnóstico. Es muy importante una posición adecuada, tanto para el paciente como para ustedes. Yo a veces los pacientes sufren reflejos vagales, se sienten mal, y la verdad que esto disminuye muchísimo al tener un paciente en decúbito. Por lo tanto, yo utilizo una camilla con ruedas que fácilmente la acomode y después la pueda frenar para que no se movilice durante el procedimiento. Y obviamente que nosotros tenemos que tener una postura, digamos, aparte de sana, cómoda en lo posible, ¿ya? Tenemos que preparar muy bien la piel del paciente. Muchas infiltraciones incluso son intraarticulares y en realidad donde sean intravainas, tenemos que preparar y hacer una buen aseo de la piel y una desinfección, ¿ya? Y tenemos que contar en nuestra sala con los materiales adecuados. ¿Cuáles serían las indicaciones en el caso del hombro? Tendinopatías y peritendinopatías, drenajes percutáneos en tendinopatías cálcicas, ¿ya? Procesos inflamatorios articulares, ya sea para tomar una muestra, hacer una artrocentesis, un drenaje, una muestra, un análisis del líquido, o infiltrar un medicamento. En el caso de glenohumeral, efectuar un procedimiento que vamos a realizar hoy día para la capsulitis adhesiva. Tratamiento de patología bursal tremendamente frecuente, tratamiento de quistes. ¿Qué fármacos usamos en general? Soluciones corticoidales, ¿ya? Vamos a usar anestésicos locales. En el anestésico local hay que tener cuidado en el caso de la lidocaína o bupivacaína, utilizar siempre lo menos posible a nivel intraarticular. Los anestésicos locales son bastante condrotóxicos, ¿ya? Entonces esto sería agravar una condición en un paciente que
sufra una condropatía degenerativa, por ejemplo. Es importante los anestésicos locales también en las pruebas de lidocaína. Si vamos a efectuar una prueba de lidocaína en la corredera bicipital, porque el clínico quiere saber si el paciente, a hacer una tenotomía del tendón de la porción larga del músculo bíceps, se va a quitar su clínica, una prueba de lidocaína de este nivel es tremendamente un aporte para el médico clínico. Se usan soluciones fisiológicas, ¿ya? El suero, para el caso de las dilataciones articulares en las capsulitis. Están pidiendo cada vez más algunos pacientes apegados al deporte o a un estilo de vida medicamentos naturales. Y la verdad que en este instante se cuenta con un par de medicamentos naturales para su uso como antiinflamatorio, ¿ya? El PRP yo lo uso bastante en algunas patologías, más que nada donde existe tejido conjuntivo, tendones, unión miotendínea y en ligamentos, y en esos tres lugares con muy buenos resultados, ¿ya? Las destrozas tienen también su uso en tendones, más que nada se usan en tendón patelar, tendón de Aquiles. Y bueno, acá tenemos una promesa a las células madre en la medida que aprendamos a manejarlas. Espero que sea un gran aporte también a la medicina para la patología tendínea, condral u otra, ¿ya? Vean ustedes esto en un momento que se efectuó un análisis de que queríamos saber cuáles eran las articulaciones intervenidas con mayor frecuencia. Este es un N relativamente pequeño, actualmente llevamos alrededor de 25.000 infiltraciones efectuadas bajo visión ecográfica, un registro de ellas, desde el año 2001 en adelante. Y ven ustedes que el hombro se lleva un gran porcentaje, es importante. Es una articulación que duele mucho y molesta mucho, y tiene una condición especial el hombro que hace que sea una articulación especialmente molesta para efectuar movimientos y especialmente molesta a diferencia de la extremidad inferior al dormir. Por lo tanto, vean ustedes que el mayor porcentaje de intervenciones dentro de las articulaciones, codo, rodilla, muñeca, tobillo, pie, cadera, es el hombro. Bueno, obviamente que es seguido por rodilla. Bueno, vamos a la bursa. Ya existen múltiples bursas a nivel del hombro, ustedes lo saben, pero la bursa que intervenimos con mayor frecuencia es la subacromial subdeltoidea, ¿ya? Aquí, ¿cuáles serían las recomendaciones? Utilizar de preferencia, eso en mi experiencia, un transductor de matriz lineal, de alta frecuencia, ¿ya? De alta frecuencia porque la mayoría de las bursas están a nivel superficial y la más frecuente, que es la subacromial, es muy superficial. No es necesario usar de baja frecuencia, tampoco en este caso es necesario utilizar un transductor convexo. La verdad que el transductor convexo es bastante bueno en estructuras profundas. La aguja que yo recomiendo es una 23G por 1,5, ¿ya? Con esta aguja no vamos a tener ningún problema en llegar a la bursa. Con esta aguja que es más fina que una 21, vamos a producir menos dolor en el paciente. Es muy importante, una cosa más que marca la diferencia en el intervencionismo guiado bajo ecografía, es que manejemos bien el dolor. Es una de las razones, digamos, que ha potenciado el intervencionismo bajo eco, el que podemos usar una menor dosis del medicamento a infiltrar, porque vamos a infiltrar en el lugar exacto. Es una infiltración local. Eso también lleva una ventaja a los tratamientos sistémicos. No necesitamos impregnar todo el organismo para que llegue una pequeña cuota de antiinflamatorio a la bursa. Aquí nosotros vamos a hacer un tratamiento absolutamente directo. Bueno, la forma de hacer este abordaje, yo lo recomiendo en el eje longitudinal, ¿ya? ¿Qué es el eje longitudinal? Donde introducimos la aguja a nivel del eje del transductor y podemos ver el eje. Está una infiltración transversal o en eje corto de la aguja, donde el transductor tiene esa forma y en forma transversal. La verdad que sirve para chequear, sirve para ver dónde está uno, hasta dónde llegó. Este eje tienen que manejarlo, pero el eje para infiltrar una bursa, el eje largo, ¿ya? Y esta es la manera en que nos introducimos, ponemos nuestro transductor ahí. Vean acá una imagen ecográfica de eje largo de la aguja, donde estamos entrando a la bursa. Esto es el húmero, esto puede ser supra o infraespinoso, ¿ya? Y este es el acromion, la sombra que produce.
Siguiendo, bueno, una gran causa común, la bursitis, el doctor Chen demostró ya hace varios años que el 87% de las infiltraciones ya por palpación o a ciegas infiltraban estructuras regionales. O sea, por muy hábil que sea el clínico, y yo sé la gran destreza que tienen en su cirugía, la verdad que la ecografía ofrece un rendimiento absolutamente mayor a una infiltración a ciegas siempre. Siempre va a ser más precisa. Aquí tenemos una bursa con un pequeño proceso inflamatorio. Lo que, imagínense a ciegas llegar acá, el clínico, la verdad que va a producir a nivel del deltoides, digamos, o a nivel del supraespinoso, en este caso, va a andar buscando la bursa. Y con la ecografía absolutamente simple, o sea, en segundos vamos a estar dentro de la bursa, ¿ya? La verdad que en un principio yo inicié mis infiltraciones y la verdad que ahora usando una aguja 23 más fina entro directamente acá y pongo antes de entrar a la bursa un poquitito de anestésico, ¿ya? Me dicen cómo está corriendo el video, si lo ven alguien, que a ver si me puede corroborar que corre bien. Perfecto, Estamos doctor. viendo un video. Gracias. Como vean la aguja, una vez que ya traspasamos la capa de la bursa, estamos a nivel intrabursal. Ustedes me pueden decir, miren, la verdad que incluso aparte de la imagen van a tener el tacto, van a desarrollar el tacto. Ustedes van a ir con la aguja y en un momento dado que entren a la bursa van a sentir que el émbolo de la jeringa se desliza sin ninguna resistencia. Esa es la sensación que tenemos que buscar al infiltrar una bursa, ¿ya? Porque de pronto podemos quedar a nivel parietal y vamos a separar alguna lámina del epitelio de la bursa y no, tenemos que sentir la sensación de que el émbolo avanza sin ninguna resistencia, ¿ya? Y aparte de eso, la imagen se desliza a través de toda la bursa. Es una manera de que nosotros podemos chequear y decir que estamos 100% intrabursal. Tengan presente que una infiltración a nivel de bursa es doping negativo, ¿ya? Así como una infiltración a nivel intraarticular es doping negativo. Por lo tanto, esto tiene importancia en la medicina deportiva, porque de otra manera hay que notificar el uso de un corticoide, por ejemplo. De esta manera se notifica, pero igual es doping negativo y está autorizado para tratamientos terapéuticos. No es que estemos haciendo nada malo, todo lo contrario. Estamos ayudando a un paciente con una mínima dosis en el lugar que le molesta o que le duele, ¿ya? Bueno, nos vamos a encontrar en pacientes añosos, con tendones seculados, rotos, con bursas con engrosamientos crónicos y unas importantes dilataciones bursales en distintas patologías, ¿ya? De esta manera, cuando encontramos unas bursas con distensión, la recomendación mía es usar una aguja de calibre mayor, 18 o 19, para antes de infiltrar un antiinflamatorio, es aspirar este contenido. De hecho, llegan pacientes de bastante edad actualmente. El envejecimiento poblacional nos va a traer esta patología, sobre todo incluso en aquellos pacientes que usan anticoagulantes. También se presenta un cuadro agudo a veces de capsulitis hemorrágica, que produce un tremendo dolor. Y la verdad que nosotros en 30 segundos, ayudados por el transductor, podemos, digamos, bajar mucho la sintomatología del paciente y generar disminución franca del dolor en forma inmediata. Y la movilidad, obviamente, que también mejora. Por lo tanto, cuando tenemos que aspirar, vamos acostumbrándonos a usar agujas de calibre mayor. Bueno, en la vaina del bíceps es otra zona que produce dolor, es otra zona del hombro en que se generan procesos inflamatorios. También es una estructura superficial, basta un transductor de matriz lineal de alta frecuencia. La aguja que ocupo cuando no tengo que realizar aspiraciones de contenido de la vaina es 23. Y el abordaje puede ser como ustedes se sientan más cómodos, transversal o longitudinal al tendón. Yo partí efectuándolo longitudinal, pero rápidamente me acostumbré al abordaje transversal. Para mí es más cómodo, ¿ya? Hay que tener cuidado con un pequeño vaso arterial, la arteria circunfleja anterior, de poder verla. Para eso, para nosotros es bastante fácil poner el Doppler y ver dónde está el vaso que tenemos que evitar. Y tenemos, digamos, un gran segmento que da la gran imagen
entrega el ecógrafo, para poder entrar a la vaina y efectuar nuestro procedimiento. El abordaje, en este caso que yo efectúo, es el transversal al eje del tendón. La verdad que aquí tampoco hay gran dificultad en efectuar un abordaje longitudinal al eje del transductor. Esta es la posición al hacer el abordaje transversal, donde esta es la imagen que nos va a dar esta postura del transductor, y entramos cómodamente en forma lateral y llegamos a la vaina para aspirar su contenido y para efectuar una infiltración de algún medicamento. La tendinomatía cálcica, tremendamente importante, porque tenemos la oportunidad de ayudar en un paciente. La verdad es que los pacientes en un inicio llegaban para los drenajes de la tendinomatía cálcica, drenaje percutáneo, y pacientes agudos cuando estaban en una fase de migración bursal o intraósea. Así empezaron a llegar al principio los pacientes. Yo siempre he peleado en las charlas hacia los clínicos, en congresos de traumatología, que ojalá lleguen antes. Antes de que tenga tanto dolor, porque la verdad que una de las dificultades que existe en hacer un drenaje percutáneo en este tipo de pacientes es el dolor que llegan cuando están en etapa aguda, ¿ya? Bueno, la tendinomatía cálcica es una enfermedad benigna, no es degenerativa, y puede sanar en forma espontánea, ¿ya? Pero es bastante frecuente, por lo tanto, siempre van a tener pacientes que van a venir con esta patología. Se supone que una condición común que en los distintos estudios su tasa oscila, o sea, su porcentaje oscila entre el 3 y el 20% de los adultos que pudieran tener en algún momento de sus vidas una tendinomatía cálcica. Lo más frecuente es que sea entre la cuarta y sexta década. La verdad que yo he tenido pacientes de 26 años y pacientes de 70 y tantos años con tendinomatía cálcica, ¿ya? Es levemente más frecuente en mujeres, ¿ya? En el caso de la articulación, más frecuente es el hombro, ¿ya? Pero también podemos encontrar tendinomatías cálcicas en otros lugares. Ahí yo he drenado tendinomatías cálcicas del codo, de los tendones glúteos de la cadera, de la inserción, del ligamento colateral medial, de la mano, focos de depósitos cálcicos de este tipo en la mano también. El más frecuente lejos es el hombro. Y el más frecuente dentro del hombro es el tendón supraespinoso, la zona transición infraespinoso y, bueno, subescapular, ¿ya? La verdad que el hombro lejos es el lugar más frecuente de la tendinomatía cálcica. La fisiopatología de esto es un poquitito, se ha, digamos, estudiado en laboratorio, ¿ya? Como todas las cosas, se supone que se produce un aumento por una pequeña alteración degenerativa, un aumento de la presión del tendón, una disminución de la tensión de oxígeno, lo que llevaría a una metaplasia osteoblástica. En el fondo y en simples palabras, el tenocito produce un trastorno y se transforma en otra célula que sería un condrocito y se pone a producir hidroxiapatita de calcio. Esta es la figura que siempre vemos. Existen clasificaciones para rayos y para ecografía hechas por los franceses en las tendinomatías cálcicas. Esta correspondería a una tendinomatía que ofrece una sombra acústica. Este es como la más difícil de efectuar. Esta es un depósito cálcico duro. Es posible drenarlo, ¿ya? Ya les voy a explicar cómo. Es de alta dificultad, ofrece una serie de dificultades. Y vamos a ver cómo. Uno entra al eje, siempre la aguja en dirección. Una de las dificultades es el dolor del paciente. La verdad que el anestésico, la idea es ponerle la bursa primero, esperar un momento y luego irse alrededor de la tendinomatía a poner un poco de anestesia, ¿ya? Y dejar que ejerza su efecto, 30 segundos, 60 segundos, porque posteriormente la entrada a la calcificación, en el caso de las tendinomatías que están agudas, en fase 2, o alguna de ellas en fase 3, que ya están migrando a la bursa, es mucho el dolor del paciente desde que entramos a la bursa o al tendón. Bueno, nos vamos a enfrentar a calcificaciones tremendamente grandes intratendíneas y también nos van a llegar pacientes que ya han tenido parte de su contenido con una migración a algún lugar. Tenemos que efectuar el procedimiento igual porque le vamos a quitar el dolor al paciente, ¿ya?
Aquí tenemos una gran calcificación, vean ustedes que no tiene una gran sombra acústica, por lo tanto esto es una calcificación ya blanda, como tipo pasta de diente que dicen los traumatólogos, ¿ya? Esta es la calcificación ideal para nosotros, donde vamos a entrar sin ninguna dificultad y vamos a poder efectuar un lavado, ¿ya? Aquí la idea es que ojalá todos lleguemos a esto, en que drenamos absolutamente el interior. Vean ustedes, a veces uno inicia con bastante dificultad, ya aquí está, todo esto es contenido cálcico, por lo tanto, empujando el émbolo, generando una presión positiva aquí, entra suero, suelta el émbolo y el suero vuelve por la aguja, ¿ya? De esa manera vamos drenando y vamos avanzando produciendo una cavidad y cada vez es más fácil aspirar el calcio. Vean el tamaño de esta calcificación, ahí ya se ve mejor. Enfrentan una calcificación que está en una fase 1, de las cuales tiene más sombra acústica, es decir, es más dura. ¿Cuál es el truco? El truco es que ustedes van a entrar con dificultad aquí, ¿ya? Y ejerzan un poco de fuerza, introduzcan la aguja hasta acá y luego retiren, generen un espacio muy pequeño aquí. Una de las dificultades es que la aguja se tapa, hay que tener paciencia y empujando el émbolo la van a lograr destapar probablemente. Y de pronto, una vez que la destapen, van a hidratar la calcificación de a poco y estas calcificaciones más duras, con mucha paciencia, se van a demorar mucho tiempo, la mano va a quedar cansada, pero de a poco van a ir drenando su contenido. Bueno, y así vamos avanzando en las distintas calcificaciones, generando un gran espacio. Cuando tenemos esta calcificación drenada, aquí existe un truco, lo que les voy a decir no está publicado ni nada, pero ¿cuál es el truco? Generar, yo lo que efectúo una fenestración de la cápsula. Fenestro la cápsula, el tendón tiende a sangrar, lo que hipotéticamente para mí es que de esa manera yo genero que la tensión de oxígeno aumente en estas células. Las células que están produciendo el calcio están aquí en la cápsula. Y de esa manera tratar de producir la reversión del osteoblasto al tenocito. Recuerden que cuando se produce el drenaje espontáneo, ¿ya? El tendón sana después de una semana. Por lo tanto, eso es lo que ocurriría y estaríamos de una u otra manera tratando de ayudar y acelerar eso a que el paciente se mejore. Posterior a la infiltración y el drenaje, lo que se recomienda es ir a la bursa y poner una pequeña dosis de corticoide, ¿ya? Nunca el corticoide en el tendón, nunca a nivel de la cavidad, nunca. El corticoide en los tendones está demostrado que produce necrosis. Aquí a nivel de la bursa y en pacientes tremendamente comprometidos con mucho dolor, podemos usar anestésicos de larga duración, ¿ya? Tipo bupivacaína o tirovacaína, que producen una disminución del dolor en un tiempo más prolongado. Esto es lo que obtenemos, ¿ya? Esto es lo que se drena en las distintas jeringas que vamos efectuando el lavado. Aquí está el depósito, ¿ven? De los cristales de hidroxiapatita. Y la verdad que este es el sueño de uno. El control se puede efectuar posterior al drenaje o a las semanas. Yo recomiendo que el control radiológico es tremendamente objetivo, es simple y permite que hasta el paciente quede más tranquilo, que vea previo al procedimiento un cúmulo cálcico y post procedimiento el cúmulo cálcico no esté. La idea es que terminemos así con los pacientes. Bueno, cuando nos enfrentamos a un paciente que ya está en migración bursal o intravaina de bíceps, aquí nos enfrentamos a un lavado un poquitito más o un drenaje percutáneo con mayor dificultad, ¿ya? Pero bueno, en lo que quede de calcio en el depósito tenemos que entrar y hacer el lavado y fenestrar la cápsula de la tendinomatía. Y acá tratar de lavar también. Cuando esto está un poco distribuido en distintas regiones del calcio, muchas veces nos ayudan dos agujas. Aquí pueden ver que ya aquí esto se intuye radiológicamente y ya no es una tendinomatía de depósito, ya está en una etapa más que aguda, ya está drenando. Los bordes son irregulares, ¿ya? Por lo tanto, el calcio lo vamos a encontrar en cualquier lugar.
En estos casos ayuda a hacer un drenaje a 2 agujas, donde introducimos el suero por una aguja y aspiramos, perdón, con una aguja y una jeringa, y aspiramos con otra aguja y otra jeringa el contenido que vamos infiltrando y vamos lavando como una llave de paso, ¿sí?, para un lado y para el otro. Aquí existe esta es una tendencia cálcica de las inserciones de glúteo, donde introducimos el suero por un lado y ahí van saliendo las partículas de calcio, el émbolo vuelve solo, ¿ya? Y en este caso, de un colateral medial con una tendinopatia cálcica, el paciente no podía ni caminar del dolor. Bueno, funciones articulares. Una articulación pequeña en el hombro que produce sus molestias, ya sea por procesos degenerativos o ya sea por un traumatismo agudo, es la articulación acromioclavicular, ¿ya? También recomiendo un transductor de matriz lineal de alta frecuencia porque es una estructura superficial. La aguja para infiltrar en esta articulación, una aguja 23 que produce menos dolor. ¿Cuál es la mayor particularidad de esta articulación? Que es una articulación pequeña. El abordaje lo pueden hacer anterior o posterior. Los americanos de pronto enseñan que por posterior la articulación es más amplia. La verdad que como yo trabajo con los pacientes la mayoría de las veces en decúbito, pongo decúbito dorsal. ¿Por qué? Porque muchas veces infiltro la bursa y de paso me piden infiltrar la acromioclavicular o la correa bicipital, donde a veces hay tenosinovitis bicipital. Y la verdad que yo no tengo ningún problema con un abordaje anterior, ¿ya? Y sí es importante que aquí, como es más pequeña la articulación, vayamos cambiando el eje, ir chequeando si estamos realmente al medio de donde el espacio articular, ¿ya? Ahí podemos jugar con el transductor para el eje largo y el eje corto con la aguja. Esta es la manera que yo ocupo el eje largo, entrando a la articulación por anterior, decúbito dorsal del paciente, y esta es lo que nos va a mostrar la imagen ecográfica en eje largo de la aguja que estamos intracavidad articular acromioclavicular. Es una articulación pequeña como les digo, por lo tanto si ustedes entran, muchas veces entran directo, muy fácil, les duele un poquitito aquí la cápsula. Si ustedes quieren le ponen un poquito de anestésico local acá antes de entrar. Y acá adentro cuidado con poner mucho anestésico, porque es tan pequeña que después no van a tener espacio para digamos, para el antiinflamatorio, el corticoide. Por lo tanto, usen muy poco anestésico intraarticular, para que dejen espacio para el fármaco, ¿ya? Articulación glenohumeral es una articulación más grande, es una articulación que está más profundizada por los tejidos blandos periarticulares. Por lo tanto, aquí yo utilizo un transductor de matriz lineal, pero de baja frecuencia. Obviamente que si alguno se siente cómodo con el convexo, es excelente para estructuras profundas. De pronto puede llegar algún paciente que se ejercite mucho y tenga una gran masa muscular, o un paciente, qué sé yo, que haga rugby, qué sé yo, que generalmente tiene una masa muscular importante a nivel de los hombros, y la verdad es que la articulación se aleja de la piel, ¿ya? ¿Qué utilizamos? Trocar espinal. Ninguna opción, bueno, en pacientes muy delgados, una aguja, puede ser una aguja 21, pero el trocar espinal no van a tener ninguna dificultad, ¿ya? 21 o 19G, ¿ya? El abordaje que yo efectúo es el póstero superior. Es el más fácil, dicho por mí y por varios más, ¿ya? Existen otros abordajes. El clásico para la punción guiada bajo arco C en la articulación glenohumeral es el abordaje anterior, ¿ya? Pero la verdad que bajo ecografía con el paciente acostado de cúbito lateral es muy simple el abordaje posterior superior. De esta manera, por aquí es donde entraríamos. Ese sería el abordaje, posterior y superior. La imagen que nos va a brindar la ecografía es esta. Y esta es la manera, por ahí estaba el doctor Galvez preguntando cómo efectuábamos la infiltración capsular. Aquí va la explicación ahí en honor a él, ¿ya? Esta es la manera más simple. Aquí, al pasar esta banda, digamos, aponeurótica muscular, hay dolor. Si ustedes quieren, pueden poner un poquitito de anestésico local aquí en el paciente. Una vez que pase, esto no duele, no duele, no duele, aquí duele muchísimo. Por lo tanto, lo que yo les recomiendo
es que a este nivel pongan un poco de anestesia en la cápsula y dejen que actúe unos 20-30 segundos. Hay una recomendación americana en que quizás esto es lo óptimo, que el bisel vaya hacia abajo, porque con el bisel hacia arriba se puede dificultar la infiltración. También está descrito que la infiltración puede ser hecha en este sentido, ¿ya? La verdad que también no hay ningún inconveniente, pero creo que bajo visión ecográfica con el paciente en decúbito lateral, esta es la manera más fácil. Bueno, vean ustedes, aquí ya se ve la aguja, y aquí les digo yo, ese septo duele un poco, y aquí tómense unos segundos, pongan la anestesia aquí al paciente, y dejen que actúe, porque una vez que actúa, el paciente prácticamente no va a sentir la entrada a nivel intraarticular. Aquí vamos a volver a la glenohumeral, capsulitis adhesiva del hombro, la hidrodilatación, se las quiero explicar un poquitito, que sirve más que nada en la segunda etapa de la capsulitis adhesiva, creo yo. La dilatación hidráulica, es una dilatación hidráulica con suero fisiológico, que sirve más en la etapa restrictiva de la capsulitis, ¿ya? Cuando se ha producido restricción de la movilidad. Esta entidad produce un dolor importante, ¿ya? Y limitación de la movilidad, como ya les dije. Es una entidad que persiste en el tiempo en algunos pacientes muchísimo, muchísimo. Tiene su primera etapa inflamatoria que puede ser un mes, 2 meses, hasta varios meses, y luego su segunda etapa restrictiva que puede durar muchos meses más. Por lo tanto, la verdad que de esta manera le ofrecemos al paciente el ser ayudado para que efectúe una rehabilitación, una kinesiología con menos dolor. Ustedes saben que hasta ahora y hasta años atrás, más aún, muchos pacientes terminaban en cirugía. Bueno, la verdad que en nuestra clínica prácticamente no se opera ningún paciente por esta condición. El tratarlo de esta manera ha dado un rendimiento en su rehabilitación bastante alto. Quiero destacar que cualquier proceso de infiltración en el sistema musculoesquelético es un tremendo coadyuvante para las terapias kinésicas. O sea, la infiltración tiene que ir con kinesiología. No existen las infiltraciones mágicas, salvo quizás las neurolisis, ¿ya? Las neurolisis, que es la derivación de algún nervio atrapado por ahí, pero todo lo demás requiere que el paciente mantenga su musculatura, desarrolle elasticidad, de trabajar contra las cicatrices, y las terapias kinésicas son un pilar fundamental. La verdad que el gran partner de los procedimientos bajo eco son las kinesiologías, ¿ya? Bueno, la capsulitis adhesiva es más frecuente en las mujeres perimenopáusicas, se asocia también a diabetes mellitus, y como ya les expliqué, bueno, produce muchas veces un dolor prolongado en el tiempo. ¿Qué trocar les recomiendo? 21 ojalá, duele un poco menos, pero bueno, si el paciente es robusto y qué sé yo, puede que algunos se sientan más cómodos con un trocar número 19. Es más fino, ya saben, y este es un calibre mayor. Si van a drenar algo en la articulación glenohumeral, obviamente usen 19 o 18. ¿Ya? Si van a infiltrar viscosuplementación, donde sea, ya en la articulación que sea, nunca usen un diámetro menor a 19, es decir, un número mayor, ¿ya? Recuerden que es inverso el número al diámetro. Siempre 19 o 18, porque la viscosuplementación en agujas de calibre 21 ejerce una gran dificultad. Existe una recomendación general para el intervencionismo, es que las jeringas sean con rosca. Todas estas jeringas embutidas producen accidentes que van a quedar ustedes con el medicamento en la cara, en las manos o en el paciente, cuando hay resistencia. Por lo tanto, acostúmbrense a usar siempre agujas con rosca. Bueno, el volumen que utilizamos para la hidrodilatación es bastante a tolerancia. Y ustedes además que van a sentir cuando rompen alguna adherencia en la cápsula articular. Y oscila entre 40 y 80 centímetros cúbicos de suero fisiológico. También depende mucho del género, las articulaciones en personas pequeñas o mujeres más pequeñas son de menor tamaño, y en personas grandes, más grandes, en hombres un poquitito más grandes. La verdad que en articulaciones glenohumerales de hombre yo he puesto hasta 80, 90, 100 centímetros cúbicos. Les recomiendo usar una llave de 3 pasos porque es bastante más cómodo.
con o sin alargador, ¿ya? Pero bastante más cómodo que cuando vayan cambiando las jeringas. La primera jeringa es el anestésico local, la segunda jeringa la solución corticoidal si está indicada por el traumatólogo, y luego una jeringa de mayor tamaño donde vamos infiltrando el suero fisiológico. Por lo tanto, yo les recomiendo utilizar una llave de 3 pasos. Bueno, ya vieron la etapa en que estamos en la cápsula y ponemos el anestésico, y una vez que estamos dentro de la cápsula, empezamos a efectuar la hidrodilatación. Vean ustedes cómo se va a producir la distensión, lo que les va a objetivar a ustedes. Primero, ustedes van a sentir que el émbolo baja sin ninguna resistencia y rápidamente van a ver esta imagen y que van a quedar absolutamente tranquilos que están a nivel intraarticular. Bueno, los que efectúen exámenes diagnósticos, este es un tremendo, o sea, es muy fácil también infiltrar los medios de contraste, ya sea para una artro-TAC o una artro-resonancia bajo visión ecográfica. Y esta es la visión clásica que se produce al efectuar e infiltrar el medio de contraste. Y así empezamos nuestra artrodilatación. La idea es que seamos capaces de ver esto. Tenemos la distensión y vean ustedes en un momento dado en que el paciente vamos a romper una adherencia y se produce esto. Ustedes me podrían decir, ¿qué pasó? ¿Se rompió la cápsula? No, la primera vez que me ocurrió, lo traté de objetivar, metí al paciente a una resonancia y la verdad que no estaba rota la cápsula y tampoco existía el líquido pericapsular. Esto es lo que se produce cuando uno rompe una adherencia capsular en la capsulitis adhesiva y se genera un alivio inmediato del paciente, el paciente se siente aliviado. Y esto a uno le da tranquilidad de que el procedimiento fue bien efectuado y lo más probable es que se tenga éxito en poder ayudar, ya sea en disminuir las kinesiologías de estos pacientes o evitar una cirugía. Vean, pum, chasquido, yo le digo chasquido esto, alivio del paciente y rompemos la adherencia. Bueno, ya para ir terminando, las intervenciones en la escotadura espinoglenoidea, que muchas veces tenemos un labrum roto posterior superior y se generan quistes que producen compresiones aquí a nivel neural, con dolor, con fenómenos inflamatorios de edema muscular y posteriormente hipotrofias, cuando esto va hacia la cronicidad. También el paciente tiene un dolor, digamos, por la ocupación que producen los quistes. Para drenar los quistes de la escotadura espinoglenoidea o paralabrales, es un lugar más profundo, ya les dije, un interruptor lineal de baja frecuencia, y obviamente que para todo quiste, sea en la muñeca, tobillo, pie, hombro, yo siempre no escatimo y uso un trocar o una aguja de 18, un calibre amplio, porque muchas veces el contenido de estos quistes es de alta densidad, viscosidad. El abordaje que hacemos es posterior, como lo vimos en la articulación glenohumeral, ¿ya? Y el paciente yo lo posiciono ni sentado, no, en decúbito, latente va a estar, digamos, sin inconveniente. Estas son las estructuras quísticas paralabrales por daño del labrum y que producen las compresiones aquí a nivel neural, que es lo que produce mayor problema. Estos pacientes fácilmente podemos llegar con un trocar aquí o número 18, lavamos esto, lo drenamos y le ponemos una pequeña cantidad de solución corticoidal, lo que va a tender a desinflamar toda esta zona y le va a producir alivio al paciente. Esta es una imagen de resonancia magnética y esta es una imagen de ecografía del quiste. Ahí está la aguja, no se ve mucho, este video parece que me quedó mal cargado, pero bueno. Y esa es la manera de efectuar el drenaje de los quistes espinoglenoides. Bueno, le agradezco que me hayan escuchado, espero que esta experiencia de tantos años ya llegue ahí a unos terrenos fértiles y anímense. El intervencionismo musculoesquelético ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Por ahí había una publicación que había crecido durante algunos años el 700% anual. Intervención en su sermón, es bueno que no utilicen variación, incluso los estudios diagnósticos, hagan las infiltraciones en cadera bajo eco, háganlas en hombro bajo eco,
el tobillo, lo que les pidan, artrotaco, artroresonancia, hagan la ecografía. Una vez que se entrenen, van a generar rapidez y eficiencia, y no vamos a estar irradiando a nuestro personal, no se van a irradiar ustedes ni el paciente. Y atrévanse a hacer poco a poco los procedimientos con respeto, tratando bien a los pacientes, apliquen todo lo que les han enseñado desde el primer año en sus estudios en medicina, la asepsia, el generar un vínculo con el paciente, porque eso le va a dar confianza. Y les voy a contar algo que aún les va a dar más confianza para que se animen. Yo soy autodidacta, ¿ya? Que obviamente que después con los años pude viajar por aquí y por allá y tratar, y la verdad que los médicos intervencionistas hemos ido aprendiendo esto que es bastante nuevo unos de otros. Nos hemos nutrido unos de otros, al principio éramos muy pocos, pero se puede, por lo tanto, háganlo y les deseo mucho éxito en eso. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Julio. Excelente exposición. No faltaba más. Y bueno, tenemos unos minutitos más para responder unas pequeñas preguntas. ¿Podrás contestarte? Voy a hacer una pregunta de la parte de la doctora Judith Dulanto. Pregunta la experiencia con PRP en lesiones tendinosas de hombro. A ver, sí, nosotros tenemos bastante experiencia en PRP. Incluso una vez yo hice una suerte de peregrinación con este cuento de que el PRP, que no está aprobado, que las plaquetas siempre han estado cuestionadas, ¿ya? Pero la verdad que se aplican en España muchísimo, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Estados Unidos también, están aceptadas por la FDA, están aceptadas por la Comunidad Europea, y con un fin terapéutico. La verdad que tienen un efecto positivo comprobado en tendones, en ligamentos y en uniones miotendíneas. Ya son bastante efectivas a estos niveles. Y obviamente que a nivel de tendón, lo que yo recomiendo es que el PRP vaya asociado a un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Estimular al tendón, la fenestración. Todas estas tendinopatías crónicas hay que agudizarlas. El cirujano lo que hace es corta el tendón en forma longitudinal, lo desinserta, y la verdad que el tendón tenemos que ser más gentiles con él. Y ahí donde los intervencionistas podemos tener a futuro un rol tremendamente importante. Creo que el retorno deportivo de muchos deportistas que han sido intervenidos quirúrgicamente se alarga a un año o más, su retorno deportivo de alto nivel, y existe alrededor un porcentaje que habla en las publicaciones de un 30, un 40%, que posterior a una cirugía nunca logran el nivel anterior. Y la verdad que este porcentaje, en nuestra experiencia, es bastante más alto. Al intervenirlo con una aguja, estimular al tendón, agudizarlo y generar este ambiente, a la vez infiltrándole plaquetas de reparación, el porcentaje del retorno deportivo a su alto nivel es a los 4 meses, y el porcentaje es bastante mayor que con una cirugía. Por lo tanto, en nuestra experiencia, el PRP en tendones es efectivo. Buena pregunta y buena respuesta. Después el doctor Iván Quiroz y la doctora Noelia Silva sobre la hidrodilatación. El doctor Iván pregunta la postura del paciente en la hidrodilatación, y la doctora Noelia, ¿cuándo considera fallido una hidrodilatación de hombro? A ver, contestando la segunda pregunta, ¿cuándo se considera fallido? A ver, la verdad que el paciente, la hidrodilatación siempre va asociada a un corticoide. En la mayoría de las veces. Si el paciente es insulino requerente, yo utilizo el medicamento, voy a tener que decir el nombre porque no existe otro, Traumel, ¿ya? En los insulinos requerentes que no tienen el pase del diabetólogo. Por lo tanto, utilizando estos antiinflamatorios, sobre todo el corticoide, el paciente siempre se va a beneficiar. O sea, no, es muy difícil que sea fallida porque va asociado a un medicamento. El paciente siempre va a enfrentar una kinesiología con menos dolor. Ahora, obviamente para mí es gratificante cuando yo siento y veo la rotura de una adherencia. Eso a mí me deja tranquilo de que hicimos algo, digamos, bueno para el paciente. Y lo otro que les reitero, lo que les acabo de decir, en nuestra clínica
así como no se operan las epicondilitis porque se hace intervención con fenestración y plaquetas, en nuestra clínica no se operan las capsulitis adhesivas en estos tiempos. Con una hidrodilatación, el 80-85% de las capsulitis adhesivas se resuelven en un cierto tiempo. Estamos en análisis de publicar nuestra experiencia en esto, cercano a 1000 hidrodilataciones que hemos efectuado, y eso nos habla de que la hidrodilatación sería a lo mejor la que no fue efectiva cuando vuelve el paciente. Ocurre en pacientes operados, en que estas capsulitis fibrosas son tremendamente complejas, y hay pacientes operados que vienen a una segunda hidrodilatación y se benefician. En cuanto a la primera pregunta, la posición del paciente, yo la efectúo en decúbito lateral, hago una elevación del húmero con una rotación interna, a ver si me explico. Por lo tanto, la mano queda a la altura de la cara del paciente y hago mi abordaje posterior superior. Exactamente, la mano queda entre la cara y como lo muestra la doctora ahí. Creo que la están viendo a ella, no sé si me ven a mí. La ven ahí, esa, exactamente, perfecto. Esa es la postura que yo ocupo en decúbito lateral. Obviamente que el hombro que está, digamos, a mi alcance es el intervenir, no el de abajo, pues, ¿no? Eso es broma, por si acaso. Bueno, dos preguntas más. El doctor Federico Plans pregunta si hay una posibilidad de romper o dañar el labrum en la hidrodilatación. No. O sea, de hecho, eso es lo importante de los procedimientos bajo ecografía. Vamos a estar viendo la aguja, y si tenemos alguna duda, nosotros movemos la jeringa y siempre vamos a ver la punta de la aguja donde está. Por lo tanto, con la aguja romper el labrum no. Ahora, con la hidrodilatación, por lo menos que yo haya objetivado una complicación en todas las que he efectuado de romper el labrum, no me ha pasado. Lo que a mí respecta, a eso no está descrito en la literatura tampoco, que una hidrodilatación se efectúe una rotura del labrum. O sea, el labrum los labrum en general, en cadera o en hombro, son de bastante alta resistencia, por lo tanto una hidrodisección no. Nunca es tanto la presión que ejercemos tampoco, tengan en cuenta que la hacemos con las manos, o sea, por lo tanto no existe ese riesgo, creo yo. Bueno, varios médicos han preguntado qué corticoide usa y qué cantidad. Bueno, existen varias presentaciones comerciales, ¿ya? A mí, miren, tenemos los corticoides, digamos, de larga duración, como la betametasona o la dexametasona, o los de duración intermedia, la metilprednisolona, la prednisona, etc. La verdad que yo uso aquellos ¿qué ocurre? Que los de larga duración, betametasona, por ejemplo, los laboratorios les ejercen unas cadenas químicas y van cambiando el medicamento. Por lo tanto, lo que yo les recomiendo es un rapilento, una presentación farmacológica que tenga un corticoide, el que sea, que efectúe un efecto rápido, ¿ya? Y tenga un efecto lento de larga duración. Yo eso es lo que recomiendo para la capsulitis adhesiva, un rapilento, ¿ya? Bueno, última pregunta. ¿Utilizó ácido hialurónico en hombro o articulación acromioclavicular? ¿Alguna recomendación? Sí. De vez en cuando nos vemos enfrentados a pacientes con artropatía. La verdad que incluso en este momento que estamos en pandemia me ha sorprendido, como no se están haciendo cirugías electivas, ha llegado una no menor cantidad de pacientes por artrosis en distintas articulaciones para la viscosuplementación. En el caso del hombro, de pronto estas artropatías secundarias a grandes traumatismos en pacientes jóvenes, el paciente siempre le dice al cirujano: doctor, ¿y no existirá algo antes de operarme? No me gustaría esperar o programar la cirugía. Por lo tanto, sí mandan pacientes para viscosuplementación glenohumeral, y la verdad que yo pienso que el mejor efecto lo veo en rodilla, y después un efecto de menor
claridad e intensidad aparente en cadera y en hombro. Pero la viscosuplementación, cuando son artropatías muy importantes, más que generar una suerte de lubricación o nutrientes para el cartílago, lo que más sirve en estos pacientes con artropatía importante es su pequeño efecto antiinflamatorio, ¿ya? Pero es algo que se solicita no en un alto porcentaje en el caso del hombro. Muy bien, gracias por las respuestas, excelentes preguntas y muy buenas respuestas. Ya estamos en la hora. Les agradecemos a todos su participación, muchas gracias por darse el tiempo y los invitamos a seguir participando de las charlas virtuales y también a seguir haciendo, como dijo el doctor Rosales, ¿no? Empezar a intervencionismo, que ha crecido mucho en estos últimos años. Muchas gracias, Julio, gracias a la Sociedad Peruana de Ultrasonido y a todos los integrantes también de AMPENI. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Julio. Gracias, Camilo, gracias, chao, gracias, William. Con mucho gusto, doctora, de parte Gracias, de Taichi doctora. Holdings, de Tecnasa, les damos las gracias por asistir y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Rosales. Gracias a ustedes. Hasta Chao, luego. chao chicos, gracias, chao, gracias. Chao. Hasta luego, buenas Chao. noches.